La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. En el escenario de la pandemia, una de las principales preocupaciones en el mundo es que la democracia se pierda, ¿no? Donde hay Estado de Derecho, que la realidad que impone la pandemia permita al autoritarismo quitarle espacio a la institucionalidad democrática. Hay casos en la mismísima Europa, ¿no? El más paradigmático, el más visible, es el de Víctor Orbán, ese ultraconservador y ultranacionalista que preside Hungría y que está aprovechando esta situación para convertirse en una suerte de Luis XIV, tener la suma del poder en su país. Esta es una tendencia generalizada, es un riesgo generalizado. La pandemia le impone a la democracia pensar cómo defenderse del autoritarismo, cómo defenderse de la naturaleza despótica que tienen algunos que, aunque hayan llegado al poder mediante elecciones libres en sistemas pluralistas, llevan un autócrata adentro y no van a perder oportunidad de poder imponerlo. Creo que en este tiempo los casos más visibles, incluso hasta diría más burdos y grotescos en Latinoamérica, han sido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Brasil. Por cierto, hay muchos otros casos y los hay en todas las veredas ideológicas, ¿no? Basta señalar el caso de Daniel Ortega, el Nicaragua, que se supone que es el que preside un gobierno izquierdista. Amén de eso, el caso de Brasil y el caso de los Estados Unidos llama poderosamente la atención y en estas últimas horas ha llamado mucho más la atención. La deriva de Trump empieza por su gigantesca responsabilidad en la inmensa vulnerabilidad que tiene la sociedad que preside ante la pandemia. Y la sociedad que preside es la sociedad más desarrollada y más opulenta del mundo, y sin embargo tiene una vulnerabilidad gigantesca y catastrófica frente al COVID-19. Y en eso tiene una responsabilidad gigantesca el presidente Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, lo hemos explicado en esta página. Porque cuando llegó al poder lo primero que hizo fue desmantelar las estructuras científicas que Barack Obama había creado durante su gobierno para precisamente dotar a los norteamericanos de estructuras que los protejan de posibles pandemias. Hay un discurso de Barack Obama en el año 2014 donde adelanta lo que está viviendo el mundo. Giró mucho más por el mundo, tuvo más repercusión el discurso que en el 2015 dio Bill Gates sobre lo que está ocurriendo ahora, cómo lo adelantó. Pero un año antes que lo hiciera Bill Gates, ese gran presidente que tuvo Estados Unidos y se llama Barack Obama, había advertido sobre escenarios como este. Y no solo había advertido, había actuado en consecuencia. Con los datos que les daba la epidemia del ébola y del Zika, Obama construyó una unidad antipandemia y una estructura científica que incluso ponía decenas de científicos norteamericanos específicamente a controlar China desde el territorio chino. Todo eso lo desmanteló Donald Trump y ahí está su primer y mayor responsabilidad en esta catástrofe que está viviendo la sociedad norteamericana. La segunda gran responsabilidad empieza cuando demora lo indecible para reaccionar tomando medidas contra la pandemia. Ya estaban superavisados, más allá de los errores y las demoras que ha tenido la Organización Mundial de la Salud y su director, Tedros Ghebreyesus, más allá de las demoras oscuras que ha tenido el régimen chino y su responsabilidad en la mundialización de esta pandemia. Más allá de eso está la responsabilidad del propio Donald Trump, que ya ha avisado
demoró en actuar y demoró muchísimo porque se obsesionó con mantener intacto su mejor caballito de batalla electoral, el crecimiento de la economía. Obviamente, imponer distanciamiento social y cuarentenas para poder controlar el avance de la pandemia le iba a enfriar esa economía que él, por cuestiones electorales, necesitaba caliente. Y por eso demoró. A esa gigantesca responsabilidad siguió añadiéndole Donald Trump desquicios, desvaríos, actitudes que perjudicaron, que restaban en lugar de sumar. Y en estos últimos días le sumó lo que lisa y llanamente puede interpretarse como una actitud subversiva directamente, porque alienta desde Twitter y desde otras redes sociales a esas muchedumbres extremistas que salen a las calles armados con fusiles de asalto, con fusiles de guerra, para exigirle a los gobiernos de sus respectivos estados que pongan fin a la cuarentena y a las medidas de distanciamiento social. Salir con armas a protestar contra gobiernos locales es amenazar con un levantamiento armado. Y ese levantamiento armado es contra gobiernos democráticos, contra gobiernos institucionales. De algún modo, Donald Trump incurre en el terreno del golpismo al apoyar ese tipo de manifestaciones tan extremadamente violentas. Donald Trump parece no entender del todo la institucionalidad norteamericana. En los últimos días, a raíz de su enfrentamiento con los gobernadores que defienden las cuarentenas y el distanciamiento social, Donald Trump le dijo que el presidente del país, el que tiene poderes totales, ese término utilizó, un término que sería traducible en esos términos, poderes totales por sobre el poder de los estados. Bueno, eso por un lado implica desconocer la enmienda número 10 de la Constitución de los Estados Unidos y por otro lado implica desconocer su propio arribo a la presidencia de los Estados Unidos, porque Donald Trump no ganó la presidencia en el voto directo de los ciudadanos norteamericanos. En el voto directo de los ciudadanos norteamericanos, Donald Trump perdió la elección por más de 3 millones de votos, ¿no? Ganó la presidencia porque los estados norteamericanos en el colegio electoral lo eligieron a él a pesar de tener más de 3 millones de votos menos que los que tenía Hillary Clinton. O sea, en el pronunciamiento de Trump contra los gobiernos de los estados norteamericanos no solo hay un desconocimiento de la propia Constitución y en particular de la enmienda número 10 de la Constitución, sino también del propio mecanismo electoral que a él lo convirtió en presidente, que es un mecanismo que revela hasta qué punto se trata de un Estado federal en el cual los estados que componen la Unión son anteriores de la Unión y solo delegan parte de su poder al gobierno federal, al gobierno de la Unión. El único que se le equipara, yo diría, hasta lo supera, cosa que es muy difícil superar a Donald Trump en el desquicio institucional que está cometiendo, es Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. No solo lleva tiempo saboteando las medidas de distanciamiento social, porque ya no se trata del debate de si cuarentena o no cuarentena o cómo deben ser aplicadas las cuarentenas. Todos esos debates son absolutamente legítimos. Nadie tiene la certeza de cómo debe lidiarse con el flagelo que está azotando el mundo. Pero Jair Bolsonaro no está en un debate sensato sobre la cuarentena y la economía. Jair Bolsonaro está saboteando el distanciamiento social y lo está haciendo de una manera
brutal. Y a esto no lo digo yo como un observador, como un analista político que observa desde afuera. Lo dijo incluso un miembro del Tribunal Superior Federal, o sea, la versión brasileña de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país o en cualquier democracia. Un juez supremo de Brasil, el doctor Gilmar Mendes, le advirtió severamente al presidente de Brasil que se cuidara de instrumentar políticas públicas de carácter genocida. Al término genocida, no solo se lo está diciendo como una crítica la oposición, voces como la de Lula, a la que ya está muy cerca en sumársele la de Fernando Henrique Cardoso también. Un juez supremo, un miembro de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, le ha advertido a Jair Bolsonaro que las políticas que está instrumentando o que está intentando instrumentar son de carácter genocida. Fíjense el nivel de atrocidad en la que se está. Fíjense el nivel de atrocidad. Y en estas últimas horas Bolsonaro agregó un componente oscuro a esa tremenda oscuridad que viene caracterizando su accionar y sus pronunciamientos. Ese nuevo elemento oscuro es haber encabezado un acto multitudinario, en realidad no eran cientos de miles ni decenas de miles, pero era una muchedumbre amontonada, ¿no? Donde nadie mantuvo los 2 metros que impone el necesario distanciamiento social. Ni el presidente, al encarar a esa multitud, le pidió a los congregados que hicieran esa separación de 2 metros por lo menos entre persona y persona. Pero lo más grave es que esa muchedumbre se había convocado para celebrar el aniversario del golpe de Estado de la década del 60, el que puso fin al gobierno democrático que encabezaba João Goulart, iniciando una larga dictadura que comenzó con el general Castelo Branco en el poder y terminó con el general João Batista Figueiredo en el poder. No es nuevo que Bolsonaro adhiera a conmemoraciones a un golpe de Estado. Es terrible, pero no es nuevo. Bolsonaro siempre públicamente, y cuando era legislador lo hizo infinidad de veces, planteó su apología de aquel golpe de Estado contra João Goulart y de la dictadura que se instaló a partir del general Castelo Branco y hasta el general Figueiredo. Llegó incluso a hacer apología del coronel Ustra, que era el paradigma del torturador de aquella dictadura militar. Esto no es nuevo en Bolsonaro. Lo grave en este caso es que el acto que encabezó Bolsonaro frente a un cuartel militar era un acto que reclamaba a las Fuerzas Armadas de Brasil que ataquen el Congreso y lo cierren, ¿no? Le reclamaban a los militares brasileños un golpe de Estado contra el poder legislativo en Brasil. O sea, era un acto golpista que efectuaba públicamente un reclamo golpista. Y a ese acto golpista que reclamaba explícitamente un golpe de Estado, lo encabezaba el presidente del Brasil. Así de graves están las cosas en términos políticos e institucionales, además de en términos sanitarios, en el país hermano, nada menos que el gigantesco Brasil.